Muy buenas tardes, ya estamos De Palabra en Palabra Televisión, este jueves 28 de abril, que ya estamos muy cerca del Día del Niño, por cierto. Este programa hablaremos de los niños y los pollos, en fin, se augura un programa interesante. Voy a comenzar con un poema de Carmen Villoro, que se llama La chancla de hule. Dice: la cubrirá la arena, una oleada de mar la arrojará al abismo. Mas ¿qué puedo hacer yo por esta chancla? No tiene par, no es mía, nada tiene que hacer en esta playa. Tampoco en otra parte encontrará su sitio, pero algo me detiene junto a ella. Si hay hombres que se sienten seguros junto al mar, si en la selva o en el monte recuperan la biología perdida o el correr milenario de su sangre, se escucha nuevamente junto a un río. Hay otros que se sienten confortados. Nos sentimos por una llanta vieja o un paraguas, seres cuyo paisaje de alcantarillas y de elevadores nos da el sosiego que a otros el halo de la luna les otorga. Siento junto a esta chancla lo que sentí otras veces, cuando al dejar la oscuridad del campo, su silencio, el valle abierto, la carretera larga como el tiempo, la ciudad con sus luces, se presentó a mi amparo. Nada menos humano que un hule que nos sirve, pero en ella se escucha quizá todo: la huella de unos pies, la intimidad de un baño, el olor de una toalla, el miedo que a la muerte le tenemos. El hombre y sus objetos, he de pensar al rato. A mis manos regresarán la pala y la cubeta con las que hace 30 años cavé un foso que el mar llenó de pronto. La camiseta roja, la diadema, el sombrero de paja en la silla de lona, donde quedó marcado para esfumarse pronto la forma del trasero de la abuela. Y todo por la chancla que alguien olvidó sobre la arena. He leído un poema de Carmen Villoro, poeta mexicana, nacida en la Ciudad de México en 1957, pero que ha vivido pues toda su vida en Guadalajara. Una poeta queridísima amiga mía. Y estos poemas que me gustan mucho. Ahorita yo creo que voy a volver a esta parte que me gusta mucho de su librito, un cuadernito que salió en la UAM, no sé, ya hace muchos años, que se llama Delfín desde el principio. Carmen ha escrito poemas muy bellos, y tenía una columna en un periódico en Guadalajara que se llamaba Jugo de Naranja, y después se recopilaron todas sus columnas, que eran piezas en prosa muy cortitas, y bueno, pues yo creo que bien valdría la pena recordar a Carmen alguno de estos días, que además le mando unos saludos porque a veces nos ve, y unos poemas sobre el mar. Apolonia, ¿cómo te va? Oh, hola Neftalí, buenas tardes. Oh, muy bien. Bueno, ¿estás contenta? Mucho Neftalí. Tengo mucho trabajo también. Itsuri Molina, buenos días. Hola, ¿Cómo te va? buenos días.
Ay, Sé también. sé que tuviste un ensayo con prensa y con invitados especiales, ¿no? ¿Cómo te fue? Ay, pues creo que bien. Bueno, pues es para mí un ensayo. Yo suelo, tratar de propiciar un momento previo antes del estreno para sentir a la gente, pues digo, hemos estado mucho tiempo trabajando nosotros dentro en el teatro Ujú. y creo que antes del estreno necesito ir sintiendo a la gente como esa otra parte. Los ojos de los Justamente, ajá, demás, ¿no? sí, es que es otra Ujú, cosa. Tener los ojos enfrente ujú. ya es, ay, Oye, ¿Apolonia es la qué te otra parte. acompañó? Oh, sí, ¿Dónde Neftalí. estabas tú sentada? Oh, a mí siempre me toca verlo de un poquito más lejos. Ah, bueno, me parece muy bien, Apolonia, que acompañes a Itsuri. Oh, Y entonces te fue bien. Ya estrenas la próxima semana, ¿no? ya, Ok. ya estrenamos este miércoles 4 de Ajá, mayo. Y vamos a estar en temporada el 5, 6 y 7. ajá, Hasta el sábado, de miércoles a sábado, ahí en el Foro La Ceiba. ajá, que está en Lacas de Uruapa número 301 en la colonia Vasco de Quiroga, ¿no? Es como a 2 cuadras y media del acueducto. Sí. Bueno, y pueden hacer reservaciones y toda la Sí, cosa, sí, ok. ya se Pues, puede. Apolonia, ¿en qué ayuda ella? ¡Ay, Neftalí! ¿En qué ayudas tú, Oh, qué Apolonia? pregunta. Ayudó en la coordinación general, le Oh, recuerdo cosas. Oh, soy como su mano derecha. ah, Itsuri, qué cosa. Es verdad. Es tu mano derecha, Itsuri. Bueno, no digamos más porque Apolonia te vas a enojar. Es verdad, Neftalí. Apolonia, eres muy buena para enojarte. ¿Yo? No te enojes. Oh, no, Neftalí. Bueno, me parece muy bien porque tienes mucho trabajo con Itsuri. Neftalí, Ujú. quisiera preguntarte algo. Ay, caray. ¿Tú cómo te has sentido en este proceso como director de la obra Germen? La puerta Uy, está abierta. pues mira, muy bien. Fíjate que he estado muy contento. Me gustó mucho el ensayo, me gustó mucho el ensayo general que tuvimos para público y creo que estoy muy contento porque estoy a diferencia de Itsuri que apenas empieza su trabajo al público, pues el mío ya casi termina. Oh, Entonces, muy contento con todo el ensamblaje de las luces que ya viene, el montaje de la música, la puesta en escena, que ya empecé a oír los primeros tracks, y bueno, ay, está Neftalí. padrísimo que la música la hizo Luis Jaime Cortés, un compositor muy importante, que esperamos tenerlo pronto, yo creo que la semana que entra, que ya estemos en funciones. Vamos a Sí. pedirle a quien hizo la iluminación, la música Abril y Cira. a Abril Cira la vamos a invitar para que platique aquí sobre la iluminación y a Luis Jaime Cortés para que platique de la música y hablaremos de la obra, a ver cómo nos fue, porque ya va a ser el próximo jueves, ya habrá habido una función, que además no has visto otra cosa, Polonia, mira lo que tengo atrás de mí. Oh, ay, Neftalí. ¿Se alcanza a ver? Sí. Oh, claro que sí, Kevin, Neftalí. la puerta está abierta. Traigo los Itsuri, lentes muy bien. puestos. Ok. Oh, Muy bien, pues, ¿qué te parece si no deja de ser abril? No deja de ser abril, todavía estamos a 28, sí. muy cerca del Día de los Niños. Y vamos a la sección de Locos Bajitos. Oh, bien, Neftalí. Recuérdese que Locos Bajitos es una canción de Joan Manuel Serrat dedicada a los niños. Entonces la sección de nuestro programa que se llama Locos Bajitos hablará de los niños y los pollos. Nos saludamos, no saludamos a Daniela. Ay, Neftalí. ¿Llegaste volando y hasta te tropezaste con la puerta, Polonia? Oh, sí, Neftalí. Bueno, Oh, muy bien, pues muchas gracias, Dani, buen día. Vamos a Locos Bajitos y a hablar de los pollos. va.
Quizás porque son animales divertidos, inofensivos, graciosos y de tamaño pequeño, los pollos son los animales domésticos que son atractivos como mascota por los niños. Aunque no siempre son comunes, desde el punto de vista pedagógico, son muchos los aspectos positivos que en general los pollos y gallinas les aportan a los niños, aspectos que les ayudan a aprender valores en su desarrollo como personas. El aprendizaje con las mascotas de los niños ya se ha estudiado y como sabemos que los niños tengan una mascota les ayuda a desarrollar la responsabilidad con la vida. Con los pollos y las gallinas, y tal vez con otras aves de corral, los niños pueden tener una rutina agradable. La responsabilidad de sacar a los pollos y a las gallinas del gallinero por la mañana y recogerlos al atardecer, alimentarlos, estar pendientes de que no les falte nunca agua, tener el gallinero en perfectas condiciones higiénicas, observarlos para comprobar que su salud esté perfecta, son tareas que sirven a los niños a comprender el significado de la palabra responsabilidad. Los padres, antes de adquirir un animal para tener en casa, deben siempre advertir a los niños y exigir de alguna manera su compromiso en los cuidados de una mascota. Es muy importante que los niños sepan que tener un animal no es tener un juguete. Hay que hacerles comprender que se trata de un ser vivo, al que tenemos que cuidar y querer. La misma curiosidad que despierta a los pollos y las gallinas en los niños, al principio los niños también la despiertan en los pollos y gallinas. Es necesario que los niños conozcan que con los animales se debe ganar la empatía. Debemos advertirles que tienen que tratar con dulzura a los pollitos y a las gallinas, y que nunca deben asustarlas o correr detrás de ellas. Puede parecer una evidencia, pero las gallinas también nos permiten enseñar a los niños de dónde vienen nuestros alimentos. Coger los huevos de los nidos y verlos después en su plato enseña también a los niños a valorar este aspecto en nuestras gallinas. Aunque pensemos que todos los pollos son iguales en cuanto a su actitud, estamos totalmente equivocados. Cada pollo es diferente y es algo que también nos sirve para que los niños comprendan que no todos somos iguales en cuanto a la forma de ser y por tanto tenemos que tener en algunos casos una sensibilidad especial. Se recomienda poner nombre a cada pollo y a cada gallina y eso ayuda mucho a quererles más y respetar su particularidad. Ver cómo los pollitos crecen y se convierten en gallos y gallinas, cómo empiezan a poner los huevos de los que después nacen nuevos pollitos, enseñan a los niños el ciclo de la vida. También es muy importante, como los niños, comprueban que en ese ciclo de la vida de sus gallinas, hay veces que algunos animales caen enfermos y hay que atenderlos de forma especial. Aprenden también a conocer que existen depredadores que pueden acabar con la vida en cualquier momento y tenemos que estar con la alerta puesta. En definitiva, los pollos y las gallinas permiten a los niños con un mundo lleno de emociones, alegrías y penas, comprender de una forma sencilla el auténtico ciclo de nuestra vida. Ya estamos de regreso. Como viste, hablamos de los niños y los pollos. De pollos y gallinas. Sí. Neftalí, Ajá, dime. ¿tú qué opinas de las gallinas? Pues que son muy bonitas. ¿Todas? Bueno, tú eres la más bonita. Tú eres la más bonita. Y tu amiga Ludmila también es muy bonita. Lo sé, Neftalí. ¿Y qué se ha hecho ella? Ha tenido que salir mucho de viaje. Trabaja, Neftalí. Ludmila es como de un plumaje muy alborotado, ¿no? Sí, algunas tienen más plumaje que otras. Vania también, ¿no? Que son tus amigas con quienes has trabajado en teatro.
Muy bien. Pues sí, me gustan las gallinas. Ay, Neftalí. Bueno, pues fíjate que es en realidad las aves me parecen importantes. La compañía que tenemos nosotros los humanos de las aves es muy enriquecedora. Muy enriquecedora. Pues no sé, a mí me alegra ¿Por mucho qué ver. crees que somos importantes nosotros los seres con alas? Uf, ya lo decían ahí, ¿cuántas gallinas hay? Que es la mayor cantidad de aves que hay en el mundo, ¿no? Las gallinas. Entonces, además, bueno, amén de que hay aquellas que ponen huevos y hay otras que ponen huevos intelectuales o ¿no? Bueno, hablemos de un libro de una autora y fíjate que hoy quiero hablar sobre Pedro Páramo de Juan Rulfo, pero a propósito de eso hay una autora rumana que tú conoces muy bien, que es Herta Müller, y que tiene tiene más libros, pero dos esencialmente, que se llama El hombre es un gran faisán en el mundo, que es un libro que a mí me gustó muchísimo. Yo lo leí mucho antes de que fuera premio Nobel de literatura Herta Müller, y En tierras bajas, fíjate que ¿qué tiene que ver que hable de Pedro Páramo? Y que quiere hablar de Pedro Páramo y los cuentos de Rulfo y de esta gran novela de Pedro Páramo y Herta Müller. A mí me parece que, fíjate, aquí hay 15 relatos y en el de Llano en Llamas me parece que son 16. Creo yo que estos cuentos tienen mucho que ver porque son en el mundo rural, ocurren en el mundo rural, como dice aquí, inclemente, cerrado y opresivo. Nos hacen recorrer tras la mirada viviseccionadora de una niña escenas cotidianas en la vida de una pequeña comunidad de ascendencia suava. Entonces, escribe cosas muy, muy hermosas sobre el mundo rural en el que ella vivió. Ella fue una pastorcita. De niña era pastora, vivía cuidando los animales de casa. Entonces, ¿y qué riqueza le puede dar a un niño convivir desde la infancia con los animales? Sí, yo a la lectura de este libro y un poco a la lectura de un pueblo pequeño donde ocurre El hombre es un gran faisán en el mundo, me recordó a Rulfo. Es decir, lo asocié con Rulfo, es como si Rulfo en una región suava de Rumanía, de lengua alemana, parecería que sus ambientes, sus atmósferas tienen presencia allí. Y bueno, Pedro Páramo, que es una novela obligada fíjate que es una novela obligada para los mexicanos. ¿Por qué es importante hablar de Pedro Páramo? Creo que es una de las novelas que pudieran ser más trascendentales de la literatura mexicana. ¿Por qué tiene importancia? Quizá pueda tener importancia para quienes queremos conocer un poco qué pasó sobre la Revolución Mexicana, en la Revolución Mexicana, es decir, cómo fue el mundo humano ante un movimiento armado como fue la Revolución Mexicana. Yo creo que hay que recordar que Rulfo él nació en 1918. A los 8 años, entre los 8 y los 10 años, él es testigo, de algún modo, un niño que ve el movimiento cristero que sucedió aquí en México. Entonces, tiene recuerdos, él lo llegó a platicar en algunas entrevistas, o se sabe por su biografía, que
que Rulfo vivía en un internado, una escuela, en fin, pero tiene recuerdos muy claros del movimiento cristero. Entonces, cuando escribe, curiosamente, la novela de la Revolución Mexicana, llamada así, entre las que se cuentan algunas novelas como La Mala Hora, como Los de Abajo de Mariano Azuela, ambas, y incluimos a José Rubén Romero, Apolonia. José Rubén Romero, que escribió La vida inútil de Pito Pérez, que escribió Mi caballo, mi perro y mi rifle, que escribió Rosenda, que es una historia de amor a principios del siglo XX. En fin, creo que, y bueno, no hay que olvidar al Martín Luis Guzmán, que escribió La sombra del caudillo. Una novela espléndida donde toca el asunto político de aquel entonces, me parece muy bueno. Pero sin duda la mejor novela sobre la Revolución Mexicana, en mi gusto y en mi parecer, es algunas de las novelas que escribieron los escritores mexicanos que vivían durante la Revolución, siendo niños. Y el ejemplo, pues es Selena Garro, es José Revueltas. Es curioso, José Revueltas, un hombre de la Ciudad de México, un hombre citadino, escribe una novela importantísima, Los muros de agua, es el autor de La Pando, en fin, un gran escritor, de los escritores que tuvieron la desdicha de haber sido encarcelados por lo que escribían. Un hombre de izquierda, un hombre que participó en el Partido Comunista, que era contestatario, que entonces que fue a dar a la cárcel, que estuvo en Lecumberri, penosamente, uno de nuestros mejores escritores, El Poder lo mete a la cárcel, ¿no? Bueno, eso sucede con José Revueltas, pero Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, que es una novela también que tiene mucho que ver con esos hechos históricos. Pero Pedro Páramo me gusta por dos razones. Porque es una novela que nos muestra la soledad de las personas en aquel tiempo. Es decir, finalmente Pedro Páramo es un personaje cacique que domina al pueblo, que lastima al pueblo, que somete al pueblo, pero está enamorado. Ahorita hablamos de quién estaba enamorado Pedro Páramo, de su amor que fue imposible. Vamos a un corte y regresamos a Polonia, ¿te parece? Y mientras nos tomamos el café que nos invita Luna Mía Café, que está en Alonso de Cáceres 58B, ahí en la colonia 5 de Mayo, a media cuadra de Tatabasco. Regresamos. Regresamos. Pedro Páramo. Seguimos hablando de Pedro Páramo. Fíjate que acabo de rectificar el dato. No son 16 cuentos los del Llano en Llamas, son 15. Igual. Igual que los de Herta Müller. O sea, ya ves que en Tierras Bajas, en este libro, Herta Müller es una colección de 15 cuentos. Y curiosamente, el Llano en Llamas es de 15 cuentos. No digo que sean iguales, es decir, yo estoy hablando de que a mí me recordó a Juan Rulfo la lectura de En Tierras Bajas de Herta Müller. Y los cuentos del Llano en Llamas son de una costura lingüística muy buena, muy bien construida. Es decir, creo que ¿cómo explico? El lenguaje en los cuentos de Juan Rulfo acierta de una manera precisa, de una manera extraordinaria, el lenguaje, el habla del mundo rural mexicano, de aquel entonces y de este. Es decir,
Hay otros autores, y no voy a ponerme a hurgar quiénes, ni cuáles, ni cuándo, ni nada, pero hay autores que más bien en su obra un poco denigran el habla de los mexicanos rurales, ¿no? De ese tiempo también. Es decir, los ponen un poco, a los campesinos de pronto los pusieron como tontos, ¿no? Como hablar así era hablar como mal. Pues no. En Rulfo los personajes mantiene esa dignidad con la que se habla en el medio rural. Y me parece que es un gran acierto, un gran acierto. Todos hablan con una dignidad propia, ¿no? Propia de su contexto geográfico, digamos, ¿no? Es decir, hay que recordar que Rulfo nació en Apulco, en Jalisco, en 1918. Entonces es curioso cómo el llano en llamas aparece, si mal no recuerdo, no dice por aquí, pero entre 55, en 53, en 1953 publicó El Llano en Llamas, esa colección de cuentos magnífica, que es una galería muy, muy interesante también, que tiene que ver, que es post-revolucionaria. Y en 1955 publica nada más y nada menos que Pedro Páramo. El mismo año, o muy cerca, que se publicara La región más transparente, que ya es una novela urbana, ¿no? Que es una novela distinta, de Carlos Fuentes. Pero Pedro Páramo trata, decía yo hace un momento, el mundo de la soledad. El mundo de la soledad de esa época. Es un retrato del alma de los mexicanos, ¿no? Un retrato del alma con anhelos, con ilusiones que no se van a cumplir. Es decir, decía yo que Pedro Páramo fue el eterno enamorado de Susana San Juan. Y entonces Susana San Juan se casa con Florencio. Y entonces Pedro Páramo siempre tuvo ese amor frustrado por Susana San Juan, que cuando muere Florencio, marido de Susana enloquece. Entonces, otra vez se vuelve imposible el amor de Pedro Páramo por esta mujer. Pero fíjate, es muy curioso cómo Rulfo nos muestra ese principio maravilloso de la novela. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Entonces Juan Preciado va a Comala a buscar a Pedro Páramo, que fue su padre. Y resulta que se encuentra con un montón de hijos de Pedro Páramo, con que es el cacique, con que tal. Y en fin, es la búsqueda también del padre, que cuando un hijo no ha visto quién es su padre, lo busca. Y bueno, esto en un territorio histórico que tiene mucho de la referencia de aquellos hombres que se aliaban a la bola, o que se iban con los pelones, ¿no? Que se iban de un lado y otro. También hay que recordar que no sabían que peleaban, ¿no? Es decir, esa figura hay un personaje que se llama le dicen el Tilcuate, y hay una parte donde llegan a buscar a Pedro Páramo porque quieren pedirle dinero, porque ahora son carrancistas, en fin, se alcanza a ver como telón de fondo
hechos importantes de la Revolución Mexicana, con esa misma característica que los estudiosos de la historia han investigado y nos han dicho, ¿no? Entonces, creo que Pedro Páramo es una magnífica novela que no podemos dejar de leer. Oye esto. Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias. El camino subía o bajaba, sube o baja, según se va o se viene. Para el que va, sube, para el que viene, baja. ¿Comala, señor? ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas porque me dio sus ojos para ver. Allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y esa voz secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma, mi madre. ¿Y a qué va usted a Comala si se puede saber? Oí que me preguntaban. Voy a ver a mi padre, contesté. Ah, dijo él, y volvimos al silencio. Caminábamos cuesta abajo, oyendo el trote rebotado de los burros, los ojos reventados por el sopor del sueño en la canícula de agosto. Bonita fiesta le va a armar, volví a oír la voz del que iba a mi lado. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Luego añadió, sea usted quien sea, se alegrará de verlo. En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores, por donde se traslucía un horizonte gris. ¿Qué poesía hay aquí en este relato, en esta narración, ¿no? Entonces, esa sabiduría, ese conocimiento del mundo rural que hay en Juan Rulfo, me parece atinadísimo para nombrar el mundo del campo, ¿no? Así es. ¿No? Solo puede hablar con esa sensibilidad alguien que lo conoce. Que lo conoce, lo ha vivido y además puede utilizar las palabras de un modo como las utilizó Rulfo, ¿no? Ay, sí. Entonces, creo Con que... belleza. Sí. Tú conoces el campo. Bueno, Itzuri te ha llevado a su tierra. Ay, Neftalí, soy una gallina. Pues sí. Oh, ¿Y eso qué significa? que lo salvaje, lo animal, ahí está Neftalí. Esté donde esté. Por supuesto que conozco el rancho. Ah, muy bien. ¿Y te gusta? Oh, Neftalí, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de ese mundo? A ver. Ay, Neftalí, hay mucha comida por ahí. Hormigas. Donde quiera. Ay, sí. Ay, hay muchos árboles. Oh, Neftalí. Ahí en el lugar donde... Es solo un paraíso. Ajá. Y hay ranas. Oh, sí, también. ¿Te has Sapos. ¿Te has comido una rana? Neftalí, esos colores tan intensos en la comida no me gustan tanto. Ok. Bueno, muy bien, pues hablamos de Rulfo y del campo y de ese mundo que no es precisamente un paisaje muy romántico, ni mucho menos, sino es
muy cercano a la realidad del campo, que en México ha sido un poco, que digamos, hecho a un lado, ¿no? Es decir, ciertamente, digan lo que digan, el neoliberalismo acabó con el campo. Le dio el hundimiento final. Yo creo que el campo mexicano es muy rico y hay que pensar en eso, pero ha sido también parte de una tragedia en la historia. Vamos a regresar, vamos a un corte. ¿Sí, Dani? Ok, regresamos a Polonia. Vamos. A Polonia se nos ha ido el tiempo muy pronto. ¿Quieres que vayamos a un sketch? Oh, ¿cuál tienes por ahí? ¿Tú duermes siesta, Polonia? Oh, por supuesto, Neftalí. ¿Y Tsuri, tú duermes siesta? Ya tiene mucho que no. ¿No? No, pero en cuanto pueda sí me la echo. Ah, bueno. ¿Y a Polonia la has visto que se duerme? Ah, sí. Ella sí no la perdona, bueno. Yo a mi hora, esté o no lista, cuelgo el pico. Ok. Vamos a un sketch y vamos a ver qué nos dices de la siesta, ¿te acuerdas? Ok, regresamos después del sketch. Ya para despedirnos, ya nos vamos. Bueno, Está bien. vamos a ver de la siesta. Nuestra sección de diccionario con Apolonia, la gallina soltera y sabia. Hola, Neftalí. Hola, ¿Tienes Polonia. sueño? Pues, sí. Hoy no guardé siesta. Y tampoco he tomado café a Polonia. Ay, Entonces... lo digo porque te vi bostezar. La siesta, Polonia. La siesta me hace falta. Y hablando de siesta, a ver, Dime. ¿qué sabes de la palabra siesta? La palabra siesta Ajá, tiene una curiosa procedencia, Neftalí. ajá. Fíjate que una de las famosas reglas de San Benito, que eran reglas monásticas, que el monje cristiano Benito de Nurcia escribió a principios del siglo IV, destinada a los monjes. Benito de Nurcia. Sí, así es. ¿Quién fue él? Benito de Nurcia Ajá. fue un monje cristiano, considerado el iniciador de la vida monástica en el occidente. Ajá. Fundó la Orden de los Benedictinos, cuyo fin era establecer monasterios basados en la autarquía, es decir, Ajá. autosuficientes. Ok. Comúnmente estaban organizados en torno a la iglesia de planta basilical y el claustro. Ah, en ese sitio. Entiendo. Sí. Pero, ¿en qué consistían esas reglas de San Benito? Bueno, te hablaré solo de una de ellas, principalmente la regla de donde proviene la palabra por la que me has preguntado, Neftalí. Ok. ¿Te parece? Me parece muy bien. La palabra siesta proviene de una sola de las reglas de San Benito. Ujú. Y esta consistía en guardar reposo después de la sexta hora latina. Ajá. Para nosotros el mediodía, Ajá. que es la hora de más calor. Ujú. Aquí tiene su origen la palabra sextear o guardar la sexta, que después se deformó popularmente en Ajá. cestear o guardar la siesta. Ajá. Guardar la sexta. Sexta hora. Ah. Guardar la siesta. Es muy lógico. Muy lógico. Así es. El principal mandato es el ora et labora, Hora con una especial atención labora. a la regulación del horario. Entonces,
A ver, entonces hay que recurrir a la hora monástica para poder entender si acaso... No, mi amor, no es necesario recurrir para nada a las horas canónicas para explicar la etimología de la palabra siesta, Ajá. que viene de la hora sexta. El espacio de tiempo comprendido entre las 12 del mediodía, hora solar, y un límite comprendido entre las 14:15 y las 15:45, según días del año, ya que las horas romanas eran fracciones de tiempo de luz y no horas de duración fija. En este espacio... Neftalí, sigues con sueño, ¿verdad? Sí, Apolonia. Es que no guardé la siesta. Ya te lo he dicho. Bueno, continúo. Ajá. En este espacio los romanos hacían un reposo después del refrigerio de mediodía y también de ahí viene a hacer la siesta. Lo que te he explicado al principio son las horas canónicas exclusivamente de los monasterios medievales, que no es lo mismo. Neftalí, te estás durmiendo. Pues, sí, Apolonia, la verdad, sí me estoy durmiendo, no guardé la siesta. Está bien, mi pollito. Ve a guardar la siesta. Mientras tanto, yo subiré al árbol porque quiero leer un poco. ¿Me lo permites, Apolonia? ¿Irme a la siesta? Claro, mi amor. Y cuando despiertes, te invito al café de la tarde. Porque quiero leerte algo. Una escena de una obra de teatro que estoy escribiendo. ¿Apolonia? ¿Estás escribiendo teatro? Sí, mi amor, es mi primera obra y me gustaría tu opinión. Oh, muy bien, de acuerdo, con mucho gusto. Entonces, me voy a mi siesta. Pues bien, que descanses, mi cielo. Te espero para la lectura. Sí, gracias, Apolonia. Neftalí no sabe que la obra que escribo es para que él sea el actor principal. Él será el protagonista. Y mucho menos sabe que yo seré la antagonista. Ay. Ya estamos de regreso y bueno, ya casi para irnos. Como siempre nos quedan muchos libros y mira, Apolonia, los tiraste tú aquí. ¿Oh, yo? Con un aletazo, cuando llegaste corriendo, volando, rápido, deprisa. Y se nos quedó... Ese desorden no creo que sea mío. Mira, se nos quedó esto que de una novela que voy a releer, que ya estoy releyendo, que se llama Memorias de una enana, de Walter de la Mare, un escritor nacido en Charlton, Kent, Inglaterra, en 1873. Y es una historia, como ya la conozco, podríamos hablar de ella, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo. Es una novela espléndida, son las memorias de la señorita M, que le encarga a un amigo suyo, que es su albacea, que cuando ella ya no esté en la tierra, se publiquen sus memorias. Y es lo que hace, tiene una introducción por ese personaje también ficticio que habla de su amistad con la señorita M y vienen las memorias desde niña, es decir, cómo ella ve el mundo desde su estatura. Es una enanita liliputiense que tienen las manos proporcionadas, es decir, como pequeños en su medida, ¿no? Y entonces es muy pequeña y empieza a contar desde su niñez hacia adelante hasta que un día misteriosamente desaparece. Eso lo dicen en la introducción, desaparece y nadie sabe dónde quedó la señorita M.
Y entonces, muy buena la novela, ¿no? Es una de las novelas que me han gustado muchísimo. Walter de la Mare además fue poeta, ¿no? Creo yo que Eliseo Diego, el poeta cubano, tradujo algunos poemas de Walter de la Mare. Hay una parte que Eliseo Diego recuerda, y que en ese prólogo donde hay poemas de Walter de la Mare y de otros poemas de lengua inglesa que tradujo el poeta cubano, resulta que hace un recuerdo de una escena de lo que piensa de la poesía la señorita M, la protagonista de esta novela, y dice que qué es lo que queda, después de la lectura de un poema. Y entonces, dice, ¿qué nos queda sino su aroma? Es decir, eso me parece una cosa muy bonita, Polonia. Es decir, cómo quedan de las cosas que uno vive, de las cosas que uno conoce, en el recuerdo queda como un aroma, ¿no? El aliento que tomó al leerlo. Uh-huh. Ay, claro. Así es. Entonces, pues, creo que Tenemos que despedirnos, Neftali. tenemos que despedirnos ya. Sí, Dani, nos despedimos con un poema de Carmen Villoro, ¿te parece? Del mar, que además yo acabo de ir al mar. Uh-huh. Ajá. Algo traes en el mar cuando me tocas. Quizá es que traes el mar y que me tocas. Recuerden, amigos, que el mar también tiene un tacto delicioso, salado, enormemente húmedo y para todos memorable. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.